precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Hoy vamos a hablar acerca de tener una conciencia limpia. Ese es el título de este mensaje, una conciencia limpia. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Les leo otra versión, dice: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia. ¿Con una conciencia qué? Limpia. Que en todos nuestros asuntos, no en algunos, en todos nuestros asuntos, hemos vivido en santidad. Algunos escritos reemplazan esa palabra santidad por honestidad. Hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Yo siempre digo que ante el mundo, ante el no creyente, es bastante fácil marcar una diferencia. Basta con tener una conducta más o menos acorde a lo que profesamos y ya está. ¿Sí? Ahora fíjense que Pablo dice: nos hemos comportado de una manera especial ante el mundo y ante ustedes de una forma especial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el problema es entre nosotros seguir siendo lo que decimos ser. El problema no es marcar la diferencia con el carnicero que no tiene a Cristo. Es bastante fácil. Nos mentimos, más o menos nos acomodamos, no decimos ciertas cosas y ya estamos marcando una diferencia. Pero el tema es marcar la diferencia aún dentro del cuerpo de Cristo, siendo genuinos, siendo honestos. Hechos capítulo 23, versículo 1. Vamos a usar muchos textos hoy para hablar acerca de esto, de la conciencia limpia. Hechos capítulo 23, versículo 1 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, el grupo que estaba reunido ahí, grupo de gente de alta estirpe, bien preparados, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Otra versión: Pablo miró a todos los de la Junta Suprema y les dijo: amigos israelitas, yo tengo la conciencia tranquila porque hasta ahora he obedecido a Dios en todo. Tenía para seguir poniendo ahí varias traducciones, porque mientras más traducciones busco, más clarifica el pasaje. Pero bueno, me quedé ahí. La pregunta que yo me hacía es: ¿cuántos de nosotros podemos afirmar esto que Pablo decía? Con toda conciencia he vivido delante de Dios, con la conciencia tranquila de saber que he obedecido a Dios en todo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conciencia? La palabra conciencia tiene su origen en un vocablo latino que significa con conocimiento. Con conocimiento, es una propiedad del espíritu humano que le permite reconocerse en los atributos morales esenciales. Seguramente que ustedes alguna vez escucharon la frase: yo no hice absolutamente nada, tengo la conciencia limpia. ¿No? Más de una vez has escuchado a una persona: yo estoy tranquilo, la conciencia la tengo tranquila, no hice absolutamente nada, en esta no tengo nada que ver. Lo que está reflejando esa frase es que quien la expresa está afirmando no haber hecho algo que le impida estar en paz con algo o con alguien. Eso es lo que está diciendo esa persona. Yo no hice nada,
Yo tengo la conciencia tranquila. Si él o ella tiene algún problema, ya es su historia. Pero yo no hice nada. ¿Sí? ¿Está? Alguien que tiene la conciencia limpia es alguien que tiene conocimiento de que ha procedido correctamente. ¿Cómo corresponde? Y cuando una persona tiene la conciencia limpia y tranquila, puede estar delante de Dios y de los hombres en absoluta paz. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué muchas veces nosotros perdemos la paz? ¿No será que nuestra conciencia, en nuestro fuero más íntimo, nos está indicando que hay algo que no estamos haciendo bien? ¿No será que nuestra conciencia nos está reprendiendo justamente para que prestemos atención a eso? ¿No será que la falta de paz muchas veces responde a esto? A que nuestra conciencia nos está hablando, nos está emitiendo una señal de que hay algo que no está bien, sea con los hombres o sea con Dios. Entonces, cuando una persona tiene la conciencia limpia y tranquila, puede estar delante de Dios y de los hombres en absoluta paz. Porque no hay nada indigno en su persona que lo inquiete o perturbe. Básicamente, estamos hablando del lugar donde Dios expresa su voluntad. La conciencia es el lugar donde Dios expresa su voluntad. Cuando vos vas a hacer alguna cosa que sabés que está mal, ahí viene la voz de tu conciencia y te dice, no lo hagas. Está mal, no es correcto, presta atención. ¿Y qué hacemos nosotros si no escuchamos la voz de nuestra conciencia? ¡Puf! Derechito a la pared, el ojo negro, todos los chichonazos así, y después venimos y decimos, no sé por qué me pasó, no entiendo por qué. ¿No escuchaste la voz de tu conciencia que te decía, por ahí no es? Ahora bien, la Biblia habla, ya vimos algunos textos, pero vamos a ver algunos más. Habla muchísimo acerca de la conciencia y de la manera en que incide en la conducta y reacción de las personas frente a distintas situaciones. Juan capítulo 8, versículo 9, vamos a buscar. Juan capítulo 8, versículo 9. Dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su ¿qué? Su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esta es la historia de aquella mujer que se encontraba en adulterio. Vienen los santos, la iglesia de Jesucristo de los santos en los últimos días, y la llevan ahí delante de Jesús, unas cachos de piedras en las manos, ¿no? Y se le presentan ahí a Jesús y le dicen, Señor, esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto de adulterio. Y vos ya sabés que en la ley Moisés nos mandó a que tales personas fuesen apedreadas. ¿Tú pues qué dices? Y estos tipos estaban ahí esperando que Jesús les dijera, bien, muchachos, qué clara que la tienen, ¿eh? Ustedes sí que la tienen recontra clara. Esperaban un elogio, un halago, qué celosos que son de la ley. Sin embargo, Jesús siguió escribiendo en tierra, nunca se levantó ni para mirarlos. Siguió escribiendo en tierra. ¿Y sabés qué les dice Jesús? Una frase que es determinante hasta el día de hoy, pero fundamentalmente es expresada por propios y extraños. Jesús agarra y les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí entra este texto. Ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, se escandalizaron, porque en su fuero íntimo, aunque nadie los había descubierto, su conciencia les estaba diciendo, ¿y ustedes de qué están hablando? Que no te hayan descubierto no significa que tu pecado delante de Dios no haya sido visto.
se fueron alejando, uno a uno. Fueron dejando las piedritas ahí, desde los más viejos, dice, hasta los más postreros. La conciencia les quemaba por dentro y les decía, muchachos, habla como hablo yo la conciencia, ¿viste? A veces. Muchachos, ¿qué estás haciendo con esa piedra en la mano? Si vos no sos digno de levantar el dedo para señalar a nadie. Acusados por su propia conciencia. Ahora, Jesús siguió escribiendo en tierra, les dirigió esas palabras y dejó que esa palabra que él largó trabajara en la conciencia de ellos. Acusados por su conciencia. Ninguno de ellos pudo refutar esas palabras. Ninguno de ellos, vos fijate, pudo decir, yo estoy en condiciones porque yo no he pecado delante de Dios. Entonces yo sí puedo largar la piedra. Puede ser que nuestros pecados permanezcan ocultos a los ojos de los hombres, pero nunca a los ojos de Dios. Puede ser que muchas veces estemos en situaciones de pecado por no escuchar nuestra conciencia, porque la conciencia viene a redarguirnos. Funciona como un elemento que Dios puso dentro nuestro, como un sensor, una alarma que se activa cuando estamos a punto de hacer algo que no corresponde. No tenían una conciencia limpia, mucho menos una conciencia tranquila. Su conciencia los acusaba. Romanos 9:1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Verdad digo, no miento, dice Pablo. Y mi conciencia me da testimonio de que lo que estoy diciendo es verdad. Pablo le escribe a la iglesia en Roma y le declara lo siguiente: no solo digo la verdad, vivo en la verdad, no miento, y mi conciencia es testigo de eso. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos afirmar esto mismo? Vivo en la verdad, no solamente la digo, sino que vivo en la verdad y mi conciencia me da testimonio de que eso es así. No escucho la voz de mi conciencia acusándome. ¿Cuántos de nosotros podemos mirarnos fijamente a los ojos y decir, yo no miento, digo la verdad, vivo en la verdad y mi conciencia da testimonio de esto que estoy diciendo? Como creyente en Cristo, otra versión de ese texto que leímos, como creyente que soy en Cristo, estoy diciendo la verdad, no miento, dice. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. ¿Quién guía tu conciencia? ¿Quién le habla a tu conciencia? ¿Qué te dice tu conciencia? Esta semana, ¿qué te dijo tu conciencia? ¿Te hizo algún tipo de reproche? ¿Te llamó la atención? ¿O te dijo tranquilo, tranquila? Todo está joya. Habla versión popular, versión moderna. ¿Qué te dijo esta semana tu conciencia? ¿Estás bien? ¿Estás caminando bien? Dale, metele para adelante porque vas bien. ¿O te llamó la atención? Primera de Timoteo. ¿Por qué es importante prestar atención a este tema que estamos hablando? Primera de Timoteo 1, 18 al 20. Primera de Timoteo 1, 18 al 20. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo
Pablo le hace una encomienda a Timoteo, su fiel discípulo y llamado por él mismo, hijo mío. Deja sentado que entre ellos existe un vínculo de filiación espiritual. Yo siempre digo exactamente lo mismo. El vínculo espiritual más fuerte es, o mejor dicho, el vínculo espiritual es más fuerte que el vínculo biológico. Porque nos une la sangre de Cristo. ¿Está? Pablo lo reconoce como su hijo espiritual y estoy seguro que Timoteo pensaba también cuando lo veía, este es mi padre espiritual. Este es mi padre espiritual. Ahora, miren, les leo otra versión que nos va a aportar un poco más de claridad a esto que estamos hablando acerca de la conciencia limpia. Dice, ahora, Timoteo, hijo mío, fíjate en este mandamiento que te doy. Pelea la buena batalla, tal como dicen las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Aférrate a la fe en Cristo y conserva limpia tu conciencia. Hay quienes desobedecen la voz de su conciencia y han naufragado en la fe. Sírvannos de ejemplo Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no deshonrar el nombre de Dios. Le dice varias cosas Pablo a este joven, pero le dice dos cosas fundamentalmente. Primero, conservar la fe. Conservar la fe. Y luego, conservate en la fe. ¿Cuál es la diferencia? Conservar la fe es algo personal. Nadie puede hacer el trabajo que vos tenés que hacer. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti es una tarea que Pablo le dice, la tenés que hacer vos, no la puedo hacer yo por vos. Eso es conservarse en la fe. Conservar la fe. Y conservarse en la fe tiene que ver con el llamado que Pablo le hace a cuidar todo aquello que se refiere a lo que él como líder va a enseñar. Cuidar la doctrina. Eso es conservarse en la fe. No te vayas para cualquier lado. Conservar tu fe, pero también conservate en la fe. ¿Se entiende la diferencia? Sé celoso de lo que enseñás, eso es lo que le está diciendo. Fíjate en lo que vas a enseñar como líder. ¿Por qué? Porque vos podés llevar a que muchos se pierdan con lo que estás enseñando. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le decía Pablo. Tené cuidado lo que vas a enseñar. Porque la salud espiritual de quienes te escuchen depende de aquello que vos les enseñes. ¿Amén? Pablo le dice, aferrate a la fe en Cristo y conserva limpia tu conciencia. Y a continuación le explica el por qué. Porque hay quienes desobedecieron a la voz de su conciencia y por ello se perdieron en la fe, naufragaron en cuanto a la fe. Y ahí te da dos casos que aparecen en ese versículo, Himeneo y Alejandro. Dos personas que comenzaron bien, empezaron hablando de la verdad, pero en algún momento se les cruzó algo y terminaron no solamente queriendo promover falsas enseñanzas, sino que además ellos mismos se perdieron. Ellos enseñaban que la resurrección era cosa del pasado, que ya no era necesario hablar de eso porque no era importante. Entonces Pablo agarra, los confronta y les dice, muchachos, eso no es así. Y como no quisieron cambiar, ¿sabes qué dice? Yo no sé cómo lo habrá hecho, pero yo me imagino que ha sido así. Yo los entrego a Satanás. Que el diablo se arregle con ustedes. Los expulsó de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban enseñando cualquier estupidez. Ahora vos fijate qué importante es prestar atención a la voz de tu conciencia. ¿Por qué? Porque podemos empezar bien y desviarnos, perdernos en medio del camino. La voz de tu conciencia viene de parte de Dios a redarguirte, a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Si no te arrepentís, la vas a pasar mal. Si no cambiás, la vas a pasar mal.
El tema es que nosotros muchas veces especulamos y decimos, bueno, pero esto es un pecado chiquito, ¿no? Bueno, la conciencia la silenciamos un cachito para que no nos podamos llegar a sentir tan mal. Y cuando queremos acordar ya no estamos en la fe, perdimos la fe, no nos conservamos en la fe. Pablo los reprendió severamente y los expulsó de la iglesia a estos dos. Dos hombres que comenzaron siendo fieles a la verdad y terminaron deshonrándola. La pregunta es, ¿por qué razón? La respuesta es, no escucharon cuando su conciencia los reprendió. No escucharon la voz de su conciencia diciéndoles, por acá no es, por acá no es, por acá no es. Yo estoy seguro que esta semana tu conciencia te habló. Yo estoy seguro que esta semana cuando pusimos la cabecita en la almohada, algo vino a recordarnos que teníamos que corregir cosas, o que quizá estábamos haciendo las cosas bien. La conciencia es un elemento que nos habla constante y continuamente. Es ese elemento que Dios puso dentro nuestro para llamarnos la atención cuando hay algo que no está bien y poder corregirlo antes de que la situación empeore. Está en nosotros el querer oír lo que ella nos dice. La conciencia viene una y otra vez, cambia esto, cambia esto, cambia esto. Cuando no escuchamos esa voz, es cuando corremos el riesgo de perdernos. Habiendo empezado bien, podemos terminar mal. Cuando dejamos de escuchar lo que nuestra conciencia nos dice, instruida por el Espíritu Santo de Dios, es cuando nuestra conciencia se cauteriza, se torna cauterizada. ¿Qué significa tener la conciencia cauterizada? Mira, escuchá. Una conciencia cauterizada es aquella que no puede oír la voz de Dios. Se torna insensible a Dios. No distingue entre el bien y el mal. Es una conciencia endurecida a causa del pecado y por ello peca continuamente, no sintiendo o comprendiendo la gravedad de esa situación. Ya no permite discriminar entre el bien y el mal, entre lo santo y lo inmundo o profano. Esa es una conciencia cauterizada. Por eso vos ves personas que, hablándoles una y otra y otra y otra vez, quizás nunca te hagan caso. ¿Por qué? Porque la conciencia ya se tornó con callos. Una conciencia cauterizada es una conciencia que no puede distinguir entre la voz de Dios y la voz del diablo. No puede distinguir entre el bien y el mal. No puede distinguir entre lo santo y lo que no es santo. Porque se ha endurecido. Se cauterizó. Una persona que tiene la conciencia cauterizada es alguien que no se cansa de pecar, no se hastía nunca de pecar. Y vos le decís, pero estás pecando y vas derecho al infierno si no te arrepentís. Sí, pero está bien. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Por qué? Porque su conciencia ya se cauterizó. Se puso dura. Vive una vida de absoluto desenfreno, aun cuando quizá haya quienes lo han reprendido. Quizá hubo personas que reprendieron a esa persona, como Pablo lo hizo con estos dos tipos. Le dijo, están haciendo malas cosas. Y ellos siguieron. Ellos siguieron. Siempre Dios te va a dar oportunidades para volverte al camino correcto. Siempre. El problema es cuando nuestra conciencia se cauteriza a tal punto que ya no podemos distinguir quién nos habla. No da lo mismo. No da lo mismo. Y el problema empieza porque nosotros vamos haciendo concesiones. Hoy es día de qué? Día de ñoqui seguro que no es. ¿Día de qué es hoy? ¿De qué? El día del Señor. 6 días harás todo lo que tengas que hacer y el séptimo día
será consagrado, o el primer día de reposo a partir de la resurrección de Cristo, el primer día de la semana, perdón. Y si es día del Señor, ¿por qué no lo estamos guardando? Hacemos concesiones. Bueno. Y después, ¿qué hacemos? Para calmar la voz de la conciencia, ¿qué decimos? Bueno, Dios sabe, estaba cansada. Dios sabe. Vos sabés, Señor, sí, sé que hoy era mi día y no lo guardaste. Tenés 6 días para hacer tus cosas. Y yo te pido un día y no sos capaz de guardarlo. Empezamos a hacer concesiones para no sentirnos tan mal que decimos, bueno, no pasa nada. El domingo que viene, Señor, te prometo que a las 8 de la mañana estoy ahí, plantado ahí. Y llega el domingo que viene y a las 8, bueno, la reunión empieza a las 10. Así que me tomo unos mates, media horita más. ¿O no? Y empezamos a hacer concesiones. Entonces después queremos que las cosas vayan bien. Sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos, pecamos. Entonces nuestra conciencia empieza a endurecerse. ¿Por qué? Porque empezamos a no oír la voz de Dios que nos dice, tenés que hacer lo que tenés que hacer. Ya sabés lo que tenés que hacer. Ya sabés lo que tenés que hacer. Ya sabés que tenés que leer la Biblia, ya sabés que tenés que orar, ya sabés que tenés que congregarte, ya sabés que tenés que hacer esto, ya sabés que tenés que servir a Dios, ya sabés lo que tenés que hacer. No esperes que venga una super, ultra, hiper, mega voz a decirte, hacelo. Ya lo sabés. ¿Y por qué no lo hacemos? Si queremos buscar excusas para pecar, podemos ser súper creativos. Pero el problema es que llega un punto en que la conciencia se empieza a cauterizar. Y el riesgo es terminar perdiéndonos. Porque no escuchamos la voz de Dios cuando Dios nos habla. ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que estamos hablando? El problema es cuando nuestra voz nos habla y viene y nos dice, tenés que hacerlo, esto es lo que tenés que hacer, tenés que perdonar, tenés que bendecir a esta persona que habla peste de vos, bendecila. Ese es el diablo, seguro, porque no te das una idea de la bronca que tengo. Y viene la voz de tu conciencia y te dice, perdona. Y salís con los dientes, ¿viste? Perdona. Perdona. Cuando no lo hacemos, nuestra conciencia empieza a endurecerse, empieza a cauterizarse, se empieza a poner hermética, rígida, cerrada. No podemos distinguir la voz de Dios de la voz del enemigo, no podemos distinguir lo bueno de lo malo, entonces seguimos para adelante convencidos de que estamos actuando bien hasta que los resultados nos golpean en la cara. Quien tiene la conciencia cauterizada posee una mente reprobada, corrompida, y es incapaz de sentir vergüenza de nada. Quien tiene la conciencia cerrada, cauterizada, no siente vergüenza de nada. Puede estar mandándose la macana de su vida y vos vas y le decís, che, pero mirá lo que estás haciendo. No tengo vergüenza. No siente vergüenza. ¿Es un sí? No tiene vergüenza de nada. Y lo están viendo, pero el tipo no tiene vergüenza. Él sigue convencido, o la tipa, sigue convencido,
convencida de que está actuando bien. No tiene vergüenza de nada. Cauterizar significa sellar una herida usando un metal candente. Imagínate un hierro caliente que viene ahí a marcarte, ¿no? Te mata la conciencia. En síntesis, una conciencia cauterizada es aquella que ha sido quemada por el pecado a fin de anularla y poder hacer que la persona viva según su antojo. Eso es lo que el diablo quiere. Que nuestra voz o la voz de nuestra conciencia cada vez tenga menos peso sobre nuestra vida, cada vez tenga menos incidencia. Entonces, cuando la conciencia se cauteriza, el diablo tiene canilla libre para operar en la vida de la gente. Hacé, viví, sentí, disfrutá. Timoteo, 1 de Timoteo 4, del 1 al 3. Otra versión que leí dice que estas personas de las que está hablando Pablo son hipócritas y mentirosas y tienen muerta, dice, la conciencia. Tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, bla, bla, bla. Pero el problema es que tienen muerta la conciencia. ¿A causa de qué? De sus pecados, de sus delitos, de sus maldades, de las cosas que han ido concediéndose a sí mismos sabiendo que están mal. Sabiendo que están mal. Un pequeño pecadito que hoy nos permitimos y que no lo confesamos y del cual no nos arrepentimos, mañana se transforma en algo mayor. Y cuando querés acordar, ya no escuchás la voz de tu conciencia, y tu conciencia y mi conciencia empieza a morirse a causa de qué? Que vamos cercenando esa voz, la vamos erradicando de nuestra vida. No quiero que me digas lo que está bien, ya lo sé, pero prefiero esto. Ya sé lo que está bien y lo que está mal, pero prefiero esto otro, me gusta más. El pecado es placentero, ¿sí o no? Es placentero. Claro, las consecuencias son las amargas, ¿no? Tienen la conciencia muerta a causa de sus pecados y delitos, entonces no escuchan a Dios ni pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Son inmorales, perversos, personas oscuras y siniestras que buscarán apartar de la fe a uno de los escogidos de Dios. Va a venir gente en este tiempo y te va a decir un montón de cosas que la Biblia no dice, como que son así o que son tal, aún para tratar de apartarte de la fe. Para tratar de sacarte de la fe. Tito 1:5, ya vamos terminando. Báquenme un cachito. Tito 1:15, perdón. 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Su mente y su conciencia están corrompidas. No pueden ver pureza en nada. ¿Por qué? Porque la mente y la conciencia están corrompidas. No pueden apreciar la belleza de una persona si no la desnudaron primero. Si es un hombre, no puede apreciar la belleza de una mujer si primero no se hizo la película, no se hizo el bocho acá. ¿Por qué? Porque su mente y su conciencia están corrompidas. Si es una mujer y veo a un varón que por ahí no va a parar hasta hacerse el bocho, porque su conciencia y su mente están corrompidas. Pero para el puro, todas las cosas son puras. ¿Se entiende la diferencia entre tener una mente y una conciencia sana, limpia, tranquila delante de Dios, y entre tener una mente y conciencia corrompida? Ahora,
Nadie llega de la noche a la mañana a tener una mente reprobada, una conciencia putrefacta. Son pequeñas cosas que vamos permitiéndonos en el camino. Son pequeñas cosas que vamos acumulando debajo de la alfombra hasta que en algún momento determinado decimos, bueno, ya no escucho la voz de Dios. ¿Qué me pasa? Tenés la conciencia cauterizada. ¿Por qué Dios no me habla? Dios te habló muchas veces, pero dejaste de escucharlo cuando Dios vino y te quiso hablar. Cuando la conciencia se ha corrompido, todo lo que hacemos es manifestar corrupción, corrupción y más corrupción. ¿Vos te pensás que los políticos corruptos tienen su conciencia tranquila? ¿Sabés cómo tienen su conciencia cauterizada? Ellos roban, pero después dicen, aducen que lo hacen por el bien de los demás. Porque tienen la conciencia cauterizada. Entonces la pureza deja de ser un valor espiritual para ser algo que molesta. Hoy decir quiero mantenerme en integridad molesta, porque vivimos en una sociedad corrompida. Hoy decir quiero ser fiel a mis principios, a mis valores, es ir contra todo un sistema que no promueve justamente los mismos valores cristianos. Viste que los políticos, juro por los santos de los evangelios, y ahí es como que se les traba la lengua. Últimamente ya ni por los evangelios, ni por Dios, ni por la patria. Ponen la manito ahí, no sabes si tienen... Porque su conciencia está cauterizada. Sabiendo lo que es bueno, no lo practican, no lo hacen. Porque la pureza interfiere con ciertos objetivos. El Salmo 16, versículo 7. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. El salmista reconocía que mientras él descansaba, su conciencia seguía trabajando en él para corrección de su vida. Cuando nuestra conciencia nos reprenda, nos llame la atención acerca de algo, vamos a atenderla, vamos a prestarle atención, porque por causa de no haberle hecho caso, de no haberla escuchado, mucha gente se perdió en la fe, Mucha gente se va a perder en la fe por causa de no escuchar la voz de la conciencia. Podrán venir a la iglesia, podrán sentarse, pero quizás nunca reconozcan que Dios les llamó una y otra vez la atención. Se perderán en la fe. ¿Por qué? Porque dejaron de oír a Dios. Dejaron de escuchar la voz de su conciencia. Ahora, ¿cómo puedo mantener limpia mi conciencia? Primero, escuchando lo que Dios me dice que debo hacer y hacerlo. ¿Por qué? Porque si sé lo que tengo que hacer y no lo hago, peco. Estoy en la misma. La culpa y la condenación que el diablo trae a nuestra vida en muchas oportunidades es el resultado de no haber escuchado aquello que Dios me dijo que tenía que hacer. ¿Por qué sentimos muchas veces tanta culpa? Y hay gente que vive durante muchos años atados a la culpa y a la condenación. Porque muchas veces dejamos de escuchar la voz de Dios y nos mandamos a hacer la nuestra. Entonces, ¿qué pasa? El diablo es experto en culpar, en condenar. Una y otra vez viene a tu mente y te susurra. ¿Te acordás lo que hiciste en el 1852? ¿Te acordás lo que hiciste el 25 de marzo a las 5 de la tarde en plena lluvia ese día del... La conciencia trata tanto con el pasado como con el presente y futuro. Es decir, Dios
viene a nuestra mente y nos habla acerca de nuestro pasado, dónde quedó resuelto nuestro pasado, y nos habla acerca de nuestro presente y de nuestro futuro. El problema es que a veces no escuchamos esa voz. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? Segundo, si Dios me habló y no obedecí reconociendo que he pecado, si Dios te está hablando en este tiempo, si Dios viene una y otra vez y te está hablando, tenés que cambiar, tenés que cambiar, tenés que cambiar, tenés que cambiar, y no cambias, corres el riesgo de que tu conciencia se cauterice y ya no puedas distinguir cuándo es Dios el que te habla. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. ¿Por qué? Porque el pecado va formando una dureza en la conciencia. Entonces llega un momento que ya no tenés sensibilidad hacia lo que viene de Dios. Tercero, confesando nuestros pecados y recibiendo su perdón para volver a estar en paz con Dios y con los hombres. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una conciencia limpia nos habilita, entre otras cosas, presta atención, nos habilita, entre otras cosas, y además de volver a estar en paz con Dios y los hombres, para recibir respuestas a nuestras oraciones. Ergo, ¿sabes por qué muchas oraciones no están siendo respondidas? Porque quizá nuestra conciencia no está en paz con Dios. Mirá lo que dice Primera de Juan 3, 21 y 22. Primera de Juan 3, 21 y 22. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si nuestro corazón, si nuestra conciencia no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, cualquier cosa que le pidamos, la vamos a recibir. ¿Por qué? Porque estamos en paz con Él. Amén. ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Qué te está diciendo tu conciencia? ¿Está limpia? ¿Está tranquila? ¿Está en paz? ¿O todavía arrastra algunas cositas que generan peso? Si queremos vivir una vida que agrade y honre a Dios, necesitamos empezar por tener y mantener nuestra conciencia limpia. De lo contrario, hasta corremos el riesgo de perder la fe. Amén. Cerramos nuestros ojos un momento. Eres eternamente